Hay un instante en la historia sagrada que arde como fuego en el corazón del creyente. Una noche oscura, un huerto silencioso, pasos que se acercan, palabras que tiemblan. Dos hombres, dos almas quebradas. Uno, Pedro, llamado la Roca. El otro, Judas, llamado el Traidor. Ambos caminaban junto al Hijo de Dios. Ambos lo amaban, a su modo. Ambos cayeron, pero sus caminos no fueron iguales. Uno fue redimido, el otro se perdió en el abismo. ¿Qué separa a un alma quebrada que se salva de una que se destruye? Esta es la historia de dos silencios. La traición de Pedro. El silencio de Judas. Yo 10. La noche del alma comienza con una promesa rota. Pedro había jurado fidelidad. Con voz firme, tal vez con lágrimas en los ojos, había dicho: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús, con la mirada que atraviesa el tiempo y el alma, le respondió: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». No fue una advertencia, fue una profecía. La fidelidad humana es como un hilo de niebla cuando se enfrenta al fuego del miedo. Pedro no entendía que en el corazón del hombre, la lealtad no siempre sobrevive al temblor del peligro. En otro rincón de la misma noche, Judas caminaba con otras promesas. Llevaba en su interior una decisión sellada. Lo había entregado por 30 piezas de plata. Pero no era solo dinero. Era una mezcla de desilusión, rabia, confusión. Judas no quería matar a Jesús. Quería forzarlo a actuar, a manifestar su poder, a demostrar que era el Mesías que él esperaba. Pero jugar con la voluntad divina es como caminar sobre hielo quebradizo. No se puede manipular a Dios sin quebrarse por dentro. Y Judas ya se había quebrado. 9. El primer silencio fue el de Pedro junto al fuego. Mientras calentaba sus manos, escuchó las palabras que le atravesaron el alma. Tú también estabas con él. Era una simple criada, no un soldado, no un juez, pero el corazón de Pedro se encogió. «No le conozco», dijo, 1 vez, 2 veces, 3. El gallo cantó, y el silencio se hizo espeso. No fue un silencio exterior, fue un vacío interno. La vergüenza es un abismo donde el eco de nuestras negaciones no cesa. Pedro lloró amargamente. Sus lágrimas fueron una oración sin palabras. El segundo silencio fue más oscuro. Judas, al ver que Jesús no se defendía, que no luchaba, que no huía, comprendió lo irreversible. Su traición había puesto en marcha la maquinaria de la muerte. Fue al templo. Devolvió las monedas. «He pecado entregando sangre inocente». Pero los sacerdotes, fríos, le respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». No hubo consuelo, no hubo redención. Judas arrojó las monedas y salió, y en ese acto el silencio de su alma se volvió insoportable. El suicidio no fue su castigo, fue su grito ahogado. 8. Pedro negó a Jesús con miedo. Judas lo entregó con cálculo, pero ambos, en el fondo, lo traicionaron. La diferencia no fue la magnitud del pecado, fue la respuesta al dolor. Pedro corrió. Lloró, esperó. Judas se cerró, cayó, se ahogó en su propia desesperación. En los caminos del alma, el dolor puede ser un puente o una prisión. Pedro cruzó el puente. Judas se encerró en la celda. La gracia está siempre disponible, pero no todos abren la puerta. Jesús sabía. Jesús vio. Jesús entendió. Cuando Pedro lo negó, Jesús lo miró. No fue una mirada de condena, fue una mirada de amor herido, de comprensión profunda. Esa mirada fue la semilla del arrepentimiento, fue el principio de la redención. Judas, en cambio, no soportó su propia mirada. No se acercó de nuevo, no buscó el rostro de Jesús. Porque el pecado más profundo no es la traición, es la desesperación que se niega al perdón. 7. La noche más oscura dio paso a la mañana de la resurrección. Pedro estaba allí, tembloroso, destrozado, pero presente, y Jesús lo buscó.
No lo evitó. No le recordó su pecado. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces por cada negación, 3 veces para sanar. Pedro respondió con humildad. Ya no prometía, ya no se jactaba. Solo decía, Señor, tú lo sabes todo. Esa es la confesión del alma que ha caído y quiere levantarse. Judas, en cambio, no estuvo allí. No vio la cruz hasta el final. No esperó el amanecer. Su historia terminó entre sombras. Su nombre quedó marcado. Pero, ¿y si hubiera esperado? ¿Y si hubiera vuelto como Pedro? ¿Habría sido perdonado? Sin duda, porque el amor de Dios no tiene límites. Pero Judas eligió el silencio eterno. La diferencia entre el cielo y el infierno muchas veces se define por una decisión en la noche más oscura. 6. Pedro representa al creyente que cae, pero que sigue buscando la luz. Su historia es la historia del alma que, aún rota, no se aleja. Judas representa la desesperanza, el peso insoportable de una culpa que no se entrega a la misericordia. Ambos compartieron el pan con Jesús. Ambos fueron amados. Ambos tuvieron un lugar en la mesa. Pero el amor de Dios solo puede sanar aquello que se entrega. Y Judas se lo guardó para sí. No hay pecado más fuerte que la cruz. No hay traición que no pueda ser lavada por la sangre del Cordero. Pedro descubrió eso. Judas no lo creyó. Este es el misterio del alma humana. Preferimos a veces castigarnos que aceptar que podemos ser amados incluso en nuestra peor hora. El infierno no es solo un lugar. Es un estado donde el alma ya no cree en el perdón. Y Judas entró en ese lugar antes de morir. 5. Pedro fue restaurado no solo por la mirada de Jesús, sino por su regreso a la comunidad. Volvió a estar con los discípulos. Volvió a orar. Volvió a caminar. El alma herida necesita otros corazones para sostenerse. No basta con arrepentirse en soledad. El Espíritu obra en comunión. Y Pedro, aunque avergonzado, no se aisló. Aceptó ser visto en su miseria. Esa humildad fue su salvación. Judas, en su dolor, se apartó. No buscó a los demás. No pidió oración. No abrió su corazón. El orgullo del traidor no siempre es altanero. A veces es silencioso. Se manifiesta en la decisión de no mostrarse débil. Judas murió sin testigos de su arrepentimiento. Murió sin permitir que la luz entrara. El silencio fue su cárcel y su juez. 4. Jesús nunca se escandalizó del pecado. Tocó leprosos, habló con prostitutas, perdonó a ladrones. No hay caída que lo aleje. Pedro aprendió esto al sentir esa mirada de ternura en el momento más oscuro de su alma. Fue la mirada de un Dios que no se rinde, que ama hasta el extremo. Esa mirada sigue disponible para todos los que caen. El mayor dolor de Judas es que nunca buscó esa mirada después de traicionar. Nunca volvió. Nunca preguntó si aún era amado. La desesperación le susurró mentiras. Ya es tarde. No hay vuelta atrás. No eres digno. Así habla el enemigo. Así mueren las almas antes de tiempo, porque no oyen la voz del pastor, sino el eco de su propia culpa. 3. Pedro, después de todo, fue transformado. El cobarde se volvió valiente. El que negó, proclamó. Su voz, antes temerosa, rugió en Pentecostés. Predicó con poder. Sanó enfermos. Aceptó la cruz. Su pasado no fue borrado, pero fue redimido. Esa es la promesa para los que, como él, caen y vuelven. No serán definidos por su caída, sino por su restauración. La historia de Judas quedó incompleta. Fue interrumpida. Y no porque Dios lo quisiera así, sino porque Él mismo se negó a escribir los siguientes capítulos. El alma que se cierra al perdón se convierte en su propio verdugo. No necesitamos una soga para morir por dentro. Basta con alejarnos del amor que nos podría haber salvado. 2. Hay un Pedro en cada uno de nosotros, y también un Judas. Todos hemos negado al Señor, a veces con palabras, a veces con omisiones,
a veces con nuestras decisiones. Todos hemos sentido el peso de haber fallado. La pregunta no es si caeremos. La pregunta es, ¿qué haremos después de caer? ¿Nos esconderemos en la culpa o correremos hacia la cruz? El Evangelio no es para los perfectos, es para los quebrados, para los que lloran como Pedro, para los que aún pueden abrir sus manos y decir, he pecado, pero también, creo que tu amor es más grande que mi pecado. Esa fe sencilla salva, esa esperanza humilde restaura. Judas perdió esa fe, pero tú no tienes que perderla. 1. Jesús murió por ambos, por Pedro, por Judas, por ti, por mí. En la cruz, su sangre clamaba por perdón incluso para quienes lo clavaban. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por su luz. Pedro volvió a nacer después de su traición. Tú también puedes. Judas eligió el silencio. Tú puedes elegir la voz de Dios llamándote por tu nombre. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo. 2 caminos, 2 finales. Pedro y Judas. Ambos cayeron, pero uno creyó. El otro se rindió. Hoy estás en medio de ese cruce. Elige la gracia. Elige volver. Aún hay tiempo. Aún hay mirada. Aún hay perdón. Jesús sigue preguntando, ¿me amas? No porque no lo sepa, sino porque quiere que tú lo recuerdes. No importa cuántas veces lo hayas negado. Si puedes llorar, si puedes mirar al cielo y decir su nombre, ya estás en camino. La cruz sigue abierta, la tumba está vacía, y su amor es eterno. Gracias por caminar hasta aquí. Si estas palabras tocaron tu alma, si sentiste que el Señor te habló, te invito a responder con un amén en los comentarios. Suscríbete para seguir este viaje espiritual. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que el silencio de Judas no sea el tuyo. Que la restauración de Pedro sea tu testimonio. El Señor te espera.